dudas, los pasos darás, cada vez con más confianza. Habrán obstáculos que aparecerán. Hola, hola, buenas noches, buen sábado acá. Les cuento que estoy en Puerto Madryn. Hoy les pasé unas fotitos de Puerto Madryn, que es una belleza. Yo no conocía la ciudad, es impecable. Estoy en el Hotel Rajentry, que tiene accesibilidad, es un hotel maravilloso. La gente es amorosa, nos han atendido 1.000 millones de puntos. ¿Cómo están ustedes? Miren de qué color me vine hoy. Rojo, hasta los labios me pinté de rojo. ¿Y por qué será? Bueno, ya les cuento. En estos episodios la intención también es contarles por qué el logo de Creando Realidad Inclusiva tiene determinados colores que fuimos eligiendo con mi community manager, mi productora, Noelia, que es mi asesora en todo y la que hizo la diseñadora del logo. Elegimos distintos colores que representan en la señalítica y tienen en cuenta en la señalítica a las personas con discapacidad. En este caso, el color rojo tiene que ver con la señalítica de la discapacidad visual y simboliza las zonas de peligro, el alerta, como también las cosas importantes. Y además les voy a contar que qué importante es el color rojo, porque el rojo significa fortaleza, significa raíz, está en nuestra sangre, que hace que nuestro corazón lata. Entonces, qué importante es tener en cuenta nuestras bases, nuestras raíces, para obtener seguridad, para sentirnos que estamos bien parados, entendiendo que el suelo que pisamos y donde fortalecemos y forjamos nuestras bases, nuestras raíces, nos va a permitir cosechar y sembrar esos frutos que con tanto esfuerzo, dedicación, con todo lo que eso conlleva, desafiando todas las cosas que la vida nos presenta, con dolor, con angustia, con alegría, con tristezas, con todas las emociones, para poder lograr y encontrarnos a nosotros mismos y el valor sentido de nuestra vida. Y por eso hoy, en representación a este color, se lo dedico acá a mi invitada, a Adriana Persano, por toda la fortaleza y la resiliencia que, a pesar de lo que la vida le presentó como un nuevo desafío, en su nueva identidad tuvo que enfrentar. Ella es profesora de educación física, licenciada en psicología, y la vida la puso en un lugar muy difícil, muy duro. A través de un accidente, ella tuvo que aceptar obviamente esa situación, con todo lo que eso conlleva, y tuvo que empezar a tener una nueva identidad, una nueva condición, siendo hoy usuaria de silla de ruedas. Ella, como profe de educación física, quería seguir ejerciendo su profesión. Ella quería, ella sentía que podía, pero los demás no la dejaron. Y hoy nos viene a contar esta metamorfosis laboral, de lo físico a lo psicológico. Así que, Adriana, si estás por ahí, a ver, no la veo. Hola, Rochi, hola, Vicky, ¿cómo están? Flor en las nubes, Martín, Marian, ahí está, acá la encontré. Ahí, acá, a ver si le puedo pedir una solicitud. Aguárdenme un segundo porque yo me olvido de las cosas. Adri, si estás ahí, pedime la solicitud para entrar al vivo, ¿sabes? Porque yo, a ver. No sé por cuál estás en el Instagram. Si vos me podés... Ay, ahí la vi. A ver. Aceptar.
que bueno, miren qué importante es el color rojo, y aparte que nos llena de vitalidad, y la importancia de entender sobre qué suelo nosotros construimos nuestra vida. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, Ahí te ¿ves? veo medio rara, te veo A como ver, ahí, estás al revés. ahora, Ahí todo al está, revés. hola, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Buenas ¿Todo noches. bien? Bien, Bueno, todo estaba bien. contándole a la gente de vos un poquito, de esta metamorfosis laboral que decidiste eh, traer este tema al vivo, que me parece súper interesante. Y bueno, y como siempre lo digo, este programa, estos episodios tienen que ver justamente con hacernos bien, simplemente, que parece poco, pero es mucho, y tiene que ver con esta escucha empática, esta comprensión empática y esta escucha activa, sin prejuicios, libre de amenazas, ¿no? Y entender Mm, que todos somos diferentes y que nos pasan cosas diferentes en la vida y que a veces uno tiene que hacer un cambio radical en su vida, como te pasó a vos. Así que bueno, es todo tuyo este espacio, así que te escuchamos. Bueno, gracias primero por las palabras que dijiste al principio. Bueno, llegaron un montón. Realmente para mí fue una metamorfosis, volver a trabajar. El accidente, por supuesto, como toda situación traumática, genera que uno quede medio en el aire, de alguna manera, sin poder saber qué hacer, ¿no? En mi caso tuve un accidente que me dejó una lesión medular, por ese motivo utilizo la silla de ruedas para trasladarme, es mi vida, o sea, con mi silla me muevo para ir a trabajar, me muevo para subir al auto, me muevo para hacer las cosas diarias de la casa, cocinar, lavar la ropa, lo que hacemos todos. Em, y bueno, cuando después del accidente hubo todo un periodo en el cual tuve que aceptar primero lo que me había pasado, que no fue fácil porque como toda situación traumática genera muchísimas situaciones de angustia, de enojo, de bronca también, porque realmente fue algo que de un día para el otro me cambió la vida. Era una persona muy activa, iba a trabajar en bicicleta, o en colectivo o en auto, pero me movía bastante. En ese momento daba clases de natación, y bueno, y todo eso se terminó eh, a raíz del accidente. Una vez que paso toda la situación de lo que tiene que ver hospitales, médicos, etcétera, comienza la rehabilitación. Y posterior a la rehabilitación o durante la rehabilitación, laboralmente se me cuestiona si qué iba a hacer, ¿no? Si pedí una licencia. Yo estaba en ese momento, soy docente hace 25 años, estaba con una licencia que me correspondía por el accidente, y me citan y me preguntan, que bueno, no, en realidad no me preguntan, me dicen que me iban a dar una jubilación anticipada. Eh, Era una jubilación, una pensión, en realidad no era una jubilación que me reconociera mis años laborales, era una pensión. En ese momento para mí fue muy difícil porque económicamente pasaba de tener un dinero a tener muchísimo menos. Y eso me enojó, por supuesto, y quizás ese enojo lo pude convertir en lucha, y empecé como a batallar de alguna manera para volver a trabajar. Eh, yo trabajo en dos organismos, en uno de los organismos era donde más trabas me ponían, en el otro organismo pude volver a trabajar con cambio de funciones, que es hacer tareas administrativas, y en el otro estuve casi 2 años y medio luchando para volver a trabajar. Eh, Fue bastante duro en todos los sentidos, porque emocionalmente fue devastador. Había mucha gente que me cuestionaba si yo podía volver a trabajar en el patio, que era lo que yo quería, en silla de ruedas, ¿no? Y me decían, por ejemplo, cosas absurdas, que como un profesor iba a estar sentado y dar clases, como un profesor iba a poder dar un ejemplo de un ejercicio. Y yo siempre iba como dando distintas respuestas. Por supuesto que con el correr de los años aprendí
que desde el enojo uno no gana nada, ¿no? Pero me enojé muchísimas veces y rezongué, insulté al aire un montón de veces, pero bueno, desde el enojo, hoy, después de 18 años de accidente, me di cuenta que no me servía mucho, no lograba tanto. Pero bueno, en ese momento estaba muy enojada y quería volver a trabajar. Y bueno, Voy a decir una frase muy dura. sí. A vos el accidente te puso en este lugar que hoy tenés de usuaria de silla de ruedas, pero los que te cortaron las piernas fueron ellos, no el Sí, accidente. en realidad la gente, yo digo la gente, pero en realidad era ese organismo, lo que decía era como que era una locura volver a trabajar de mi parte, porque había una responsabilidad civil que yo no estaba cumpliendo. Si un alumno se accidenta, cualquier profesor, sea de la materia que sea, no lo podemos tocar al chico. Y tenés que llamar a la familia y cumplir con el reglamento que hay una guía para accidentes y llamar a la ambulancia en todo caso si es algo grave y ser asistido. Y nosotros somos los acompañantes y que tenemos que cumplir con toda la reglamentación, por supuesto. Pero bueno, volver a trabajar fue con condiciones. Y las condiciones que aceptar que yo tenía que trabajar con un par, con un compañero, como si fuera mi acompañante terapéutica, una cosa así, ¿no? Y la realidad es que eso, eh, como adulto, ¿no? Como persona después de haber transitado todo ese accidente, además tenía que procesar que estaba inhabilitada para trabajar, que no podía trabajar. Bueno, por suerte las cosas no fueron tan negras y volví a trabajar, bueno, ese acompañante me acompañó durante unos años, eh, pude lograr otras cosas, pude volver a trabajar el patio, por ejemplo, en el otro organismo sola. Los alumnos nunca me cuestionaron, yo trabajaba en secundario, nunca me cuestionaron porque yo estaba en silla de ruedas y daba clases de educación física. Hemos ido a torneos con esos grupos hermosos que tuve, hay muchos grupos de varones, grupos de chicas, exalumnas, que si alguna estará en vivo, les mando un beso enorme, que las quiero porque todavía hoy me siguen hablando, chicas grandes ya son hoy. Pero bueno, en ese momento esos chicos me dieron más fortaleza porque no me cuestionaron mi lugar en donde estaba. Ellos veían que yo daba la clase igual que antes, que trabajaba igual que antes, que cumplía con el horario igual que todos, que tenía algunas cuestiones, ¿no? Que me traslado en una silla de ruedas, que necesito tener espacios adaptados, cosa que para las instituciones escolares hay muchas que aún hoy todavía no hay adaptado, no hay baños adaptados, no hay rampas, las aulas están en primer piso y no hay ascensores, por ejemplo. Bueno, se me dieron otras oportunidades que también fui, creo que gestionándolas, ¿no? De mi parte. Pude concursar para ser directivo, fui directivo de secundario, también fui directivo de otra escuela, pude ir, no todo, por eso digo, no todo fue tan malo y pude ir haciendo diferentes cosas. Hoy es otra la realidad porque en ese momento posterior a lograr volver a trabajar, me caigo, me fracturo una pierna y tengo que volver al cambio de funciones de nuevo. Eh, Ahí se me exige o sutilmente me dicen que tengo que tener el cambio de funciones de manera definitiva en el mismo organismo que había tenido la misma situación anterior y decido aceptar eso. En realidad no es que tenía mucha opción, era eso o nada. Bueno, Entonces acepté. Y a partir de ahí, ya antes de ahí, había empezado a pensar, cuando me fracturó la pierna, que quedé bastantes meses sin poder hacer nada, porque la obra social no me mandaba la prótesis, que ese será otro capítulo para otra cosa, ¿no? Porque las obras sociales no cumplen para las personas con discapacidad, o cumplen en forma tardía, y eso enlentece muchísimo las recuperaciones. Bueno, pero más allá de eso, en ese momento sentía que estaba tan atada que algo tenía que hacer. Y hay una frase de Frida Kahlo que yo uso mucho que es, pies para que tengo si tengo alas para volar, y me parece, y la mente sobre todo para volar, eh, creo que algo de eso tomé y me puse a estudiar. Dije, bueno,
si me va bien en UBA 21, en el CBC, sigo. Y me anoté y seguí y aprobé y me fue bien en algunas materias y arranqué y no paré hasta que terminé. Y para mí la universidad fue abrirme la cabeza, la universidad, la Facultad de Psicología de la UBA, fui tratada como una alumna más, me dio muchísimas herramientas y además, bueno, me pude recibir y hoy estoy trabajando como psicóloga. Por eso es el título, ¿no? Mi metamorfosis laboral, porque eso, más allá de la decisión que yo tomé y quizás yo tuve la fortaleza y los medios para poder hacerlo, porque tenía que ir todos los días o 3 veces por semana, me anotaba de a 2 materias por cuatrimestre, entonces tenía que ir 2, 3 veces por semana a la facultad, y, y eso te lleva un tiempo y te lleva un dinero que quizás por ahí hay muchas personas que no logran tenerlo, y bueno, yo quizás eso lo pude tener. Y también mi fortaleza, porque yo no abandoné la facultad, yo seguí dije, hasta que no me recibo no voy a parar, y lo logré. Y el día que lo logré, obviamente que lloré un montón de alegría, y hice esa metamorfosis. Y creo que mi mariposa es mi título de psicología, ¿no? Haberme recibido. Hoy estoy trabajando como psicóloga, sigo trabajando en la escuela con gente maravillosa, me mudé, me vine a vivir a otro lugar, en donde vivo mucho más tranquila, y la gente de acá me recibió muy bien, y les mando un beso también a toda esa gente que sé que por ahí vi a alguien. Me recibieron con los brazos súper abiertos, me siento muy querida en ese lugar, y respetada. Y sigo trabajando con el cambio de funciones, hago tarea administrativa. Y después trabajo como psicóloga en el consultorio y de manera online. Y estoy muy contenta porque logré poder transformar todo eso que a mí me dejó el accidente en otra cosa. Y esa es mi metamorfosis, perdón, a veces Claro, me exactamente. emociono porque Sí. realmente fue una lucha, fueron 8 años o 7 con la tesis, no 8, de estudiar y de ponerle, y de Sí, con lo tener que te que conlleva eso también, también, tener claro, que trasladarte, ¿no? Porque esa es otra de sí, las barreras bueno, sumamente eso, terribles, donde a vos te tarda todo, todo se te hace mucho más difícil. Ahora yo te quería preguntar, ¿no? Digo, ¿vos a qué atribuís que todas estas personas que querían persuadirte, ¿no? En tu profesión, como profe de educación física, eh, ¿qué era lo que vos sentías que ellos, porque ellos no permitían que vos estuvieras en ese rol? Yo siento que es por miedo, por ignorancia, sí, digo, ¿no? sí, yo creo que es miedo e ignorancia, sobre todo ignorancia, pero no despectivamente, sino por no falta de conocimiento sobre las personas con discapacidad. Primero es eso, ¿no? Me parece que a veces se descalifica. Voy a contar una anécdota muy, muy sencillita, que es, una vez fui a un lugar, estaba esperando para que me atiendan. Cuando me atienden, yo fui con una amiga, cuando me atienden, me quería explicar algo, y yo le decía, pero no es así, pero no es así. Entonces llama a mi amiga para decirle, ¿le podés explicar? Y mi amiga la miró y le dijo, ¿cómo le podés explicar? Y ella entiende. Bueno, esto me parece, la ignorancia parte desde ese lugar, ¿no? Es una ignorancia de no saber que las personas con discapacidad sí podemos, con nuestras limitaciones, pero un poco como la canción que vos tenés en tu apertura, sí se puede con nuestros tiempos, con nuestras limitaciones, con nuestras formas, con nuestra forma de aprender también, porque, bueno, en mi caso yo podía aprender y no necesitaba ningún soporte, pero tenía una compañera de la facultad que era no vidente y necesitaba un soporte diferente. Bueno, me parece estas cosas. La ignorancia de no saber que aunque tengamos una discapacidad, podemos hacer y podemos lograr, y si nos ponemos metas, las vamos a alcanzar. Una es Yo creo eso, que y una después, de como las vos decías, ignorancias, miedo, porque muchas veces se me dijo, sí, no, se colgó un poquito y
Sí, no, yo creo que esta ignorancia, podría uno decir, bueno, uno ignora, ¿no? Porque es una situación nueva. A mí lo que me hace ruido de la ignorancia es la falta de intención de querer pasar de la ignorancia al saber, ¿no? Digo, el cómo. Mm, Bueno, pasó esto. No tener digamos, la capacidad a esa persona, ¿no? Y querer dominar a otro en su profesión y no confiar después de 25 años, estar en un lugar que mm, te está diciendo yo puedo, dame la oportunidad, no me dejes, ¿no? En esto porque son tus miedos. Digo, si bien también hay una cuestión protocolar, digamos, institucional, donde hay que cuidar mucho ciertas sí, cuestiones de los accidentes mm, y demás, ¿no? Digo, qué complejo, ¿no? Que las personas se queden en la ignorancia y no quieran avanzar hacia otros lugares, a buscar el sí, cómo, a vivir experiencias nuevas y dejarse atravesar, y a partir de allí decir, dejarte a vos la posibilidad que digas, che, voy a necesitar a alguien por seguridad no mía, sino de los chicos, que si algún chico, no sé, yo estoy acá y se me cae y a mí me cueste levantarlo, tenga alguien como un asistente, ¿no? Por sí, cualquier cosa, pero no para vos, sino para el alumnado, que yo digo, pero deja que el otro viva la experiencia, vivir juntos la experiencia, para ver eso a dónde nos lleva, qué herramientas necesitamos y no necesitamos, ¿no? Digo, pero qué sí, triste quedarse en la ignorancia y justificarlo en el miedo, ¿no? Y justificarlo en cuestiones institucionales, que la familia, que si pasa algo, nos van a tildar de irresponsables, cómo dejaron una persona en esta condición a cargo de mi hijo, que si se accidenta esta persona no puede, ¿no? Digo, entonces, ¿qué hacemos? Estirpamos, ¿no? sí. Decidimos por el otro. Eso que vos decís de decidir por el otro pasa constantemente. Y creo que cualquier persona que está atravesada por la discapacidad lo puede decir, ¿no? Que muchas veces deciden sin preguntarnos. O sea, no nos preguntan, ¿vos te sentís capaz para volver al patio, por ejemplo, en mi caso? Nunca me preguntaron. O sea, ellos decidían o opinaban conmigo ahí, ¿no? Era como un ping-pong de preguntas y respuestas sin ni siquiera dirigirse a mí, ¿no? Delante mío. Eso me ha pasado y me sigue pasando muchas veces, no es que era hace 18 años atrás. Eso sigue pasando, lamentablemente. Hoy, gracias a un montón de cuestiones y luchas también de los colectivos minoritarios como somos nosotros las personas con discapacidad, se ha logrado bastante. Pero la realidad es que es como vos decís, decidir por el otro sin ni siquiera preguntarnos. Y no solamente en mi caso que uso silla de ruedas, sino cualquier tipo de discapacidad. Pasa con las personas, no sé, que tienen alguna condición y ni siquiera ya te anulan, ni te preguntan. Sí, 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 tal ¿No? cual. Y eso me parece que también es algo como para mencionar. Y lo otro es miedo, ¿no? Ignorancia y falta de empatía, me parece. ¿No? La falta de empatía está todo el tiempo y es como el discurso de somos inclusivos, y la verdad que para ser inclusivo hay que trabajar de otra forma, y por lo menos de manera interdisciplinaria y con la persona que tiene la discapacidad, ir haciendo un ida y vuelta, ¿no? Porque si no, no sirve de nada decirte sí, te reincluimos y después no hay nada de inclusión. Eh, Yo, con bueno, en cosas temas, sencillas. sí, 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 yo respecto de ese tema, bueno, el programa se llama justamente mi programa de prevención y promoción para la salud, para las familias en la discapacidad y de formación laboral, de formación profesional en discapacidad, justamente se llama Creando Realidad Inclusiva porque tenemos que dejarnos sacar de creer que somos los que somos lo que decidimos. La inclusión en realidad es una palabra que debe desaparecer. Tenemos que empezar a hablar de convivencia, porque incluidos ya estamos en este mundo, pertenecemos a la raza humana. Entonces,
la vida es esto, ¿no? Es que a través de un accidente hayas quedado usuaria de silla de ruedas, te agarra una ACV, hay un montón de cuestiones que la vida, por la propia evolución y por el propio contexto en el cual vivimos, el nivel de estrés, ¿no? De sobreactividad, las redes sociales, el laburo, hay un montón de cuestiones que nos ponen en riesgo constante, salir a la calle, tomar un bondi, un subte, y nos creemos impunes a todo, ¿no? Digo, y Sí, no es que alguien uno con esto quiera decir, deseo que esta persona, porque no está bueno tampoco aprender desde el dolor, ¿no? Tampoco está bueno creer que uno desde el dolor es mejor persona, porque yo no, creo que esa es una creencia que también debemos romper, porque tampoco hay que romantizar la discapacidad, porque se sufre, porque no está bueno lo que te pasó, aunque aceptaste con todo lo que eso conllevó y querer salir adelante. Y encima que tenés esta situación y que vos aceptaste, te enfrentaste con tu miedo, con tu dolor, con tu bronca, con tu angustia, con la vida diaria, ¿no? Digo, porque el otro cierra la puerta, pero vos seguís con tu caballito de mm, batalla todos los días y tienen el tupé, ¿no? De decidir por vos sobre tu propia vida en algo que mm, venís trabajando hace un montón de años porque consideraron que vos no podías. Entonces digo, ¿quiénes son los otros para considerarme a mí si yo estoy incluida o no? Yo si puedo o no. Digo, ¿no? Para eso, bueno, hagámonos cargo. No, la verdad que no queremos una persona así. Y no seamos careta. ¿No? No seamos caretas. seguro. No hablemos de inclusión haciéndonos los copados o como si fuese marketing. No seamos caretas, digamos la verdad. Sí, No, la verdad que no nos bancamos una persona en silla de ruedas, usuaria de silla de ruedas, dando una clase, porque no queremos riesgo y no queremos claro. generar ese compromiso que tiene que Lo ver que con... pasa que a veces ahí yo creo que no se animaban a decirlo porque era como la línea muy finita en entrar en un terreno de medio de discriminación. Entonces, como Es que eran ya lo organismos, hicieron en es realidad. que le Al decidir hicieron, por claro un que acto de sí, la inclusión, decidir por sutilmente, el otro, es un acto de discriminación. Es decir, ¿quién sos seguro. vos para decidir por mí? Eso es discriminación por motivo de discapacidad, es decir, no hay mucha vuelta en esto, ¿no? No, Entonces y creo que que ese es el mensaje, ¿no? de hecho eso fue lo que a mí me ayudó de alguna forma, ¿no? De ponerlo en el plano de la discriminación, que lo que me permite luchar por mi trabajo, porque lo que tuve que hacer fue luchar por mi lugar de trabajo, no me quedaba otra. Y lo otro que también quizás se me ha cruzado gente en el camino, que eh, a veces cuando otras personas con la misma situación te las cruzas y te dicen, bueno, che, fíjate esto, fíjate lo otro, ayuda un montón, ¿no? No es lo mismo que te lo diga alguien que no pasa la misma situación que uno. Y en mi caso me crucé con otro profe de educación física que me dijo, no, yo estoy dando clases, esa persona había presentado precedente, ¿no? Que para la legalidad yo no la manejo, pero bueno, es importante que haya un precedente. Y bueno, y con eso fue que yo vuelvo de alguna manera a trabajar. Pero bueno, fueron años y años que incluso después, aunque yo trabajaba en el patio y todo, siempre algo se me cuestionaba, ¿no? Como esos deslices de comentarios, ay, pero es riesgoso. De hecho, hace poco comenté que íbamos a tener el vivo y me preguntaban cuál era la temática del vivo, lo comento, y una persona que no, quizás tampoco tiene mucho conocimiento me dijo, no, bueno, pero es un riesgo dar clases de educación física en una silla de ruedas. ¿No? Como que todavía también socialmente falta un montón para poder entender que no quedamos afuera del sistema si nos pasa una cosa así, porque como vos dijiste, el riesgo de accidente los tenemos todos, porque cuando uno sale a la calle te puede pasar cualquier cosa. Entonces, si tuviéramos un poquito más de conocimiento sobre lo que es la discapacidad y de qué manera podemos ayudar a esa persona, sería muchísimo mejor. Porque además de tener que soportar lo que te pasa, tenés que emocionalmente, físicamente, aceptar que tu cuerpo ya no va a ser el mismo, eh, ¿no? Lo cotidiano, que te tenés que subir, bañar de otra forma, vestirte, bla, bla. Además de aceptar todo eso, tenés que luchar para que te den un laburo. Y en mi Sí, sí. caso, lo pude Lidiar con lograr. el rechazo del otro, ¿no? Lidiar con ese Exacto, rechazo sí, que no, ni siquiera tiene
no se da la posibilidad y no le importa no cambiar eso, ¿no? Digo, como pasa en las escuelas, ¿qué es Sí, lo más fácil? sí. ¿En dónde más se escudan? No, este proyecto no es para tu hijo, porque nosotros acá, él no se siente cómodo. Entonces siempre tiran la pelota afuera, ¿no? Esta cuestión de tirarle la pelota al otro, Sí. para que el otro, y en realidad todo tiene que ser justamente trabajado desde el enfoque centrado en la persona. Ujú. Sí, tal Eh, cual. no, Y y de última, preguntándole, cada vos la que decidís, no, la verdad me di cuenta que viviendo la experiencia, que porque también era nueva para vos, no, y la verdad que no me siento tan cómoda en este lugar. Pero ¿por qué meterte que un miedo a vos que no era tuyo? ¿No? Digo, como, sí, eso ni hablar, miedos que te meten de afuera, eso pasa bastante. Y como vos decís, también con el correr de los años, yo me fui dando cuenta que me tenía que salir de ese lugar, porque no tenía ganas de seguir sintiendo esa presión inconsciente, ¿no? Como que aparecía como por detrás ¿no? De hablar, gente, comentarios así que se deslizaban, ya me cansaba esa presión. Y además que físicamente también para mí es un otro poner el cuerpo, no es lo mismo poner el cuerpo desde el lugar donde estoy trabajando ahora, o administrativamente, o en el consultorio, que poner el cuerpo físicamente y ir a dar clases es otro lo que tenés, ¿no? Otra energía. Bueno, también eso a mí me generó como otra mirada y decir, bueno, tengo que cambiar y avanzar desde otro lugar, mi laburo tiene que ir para otro lado. Y bueno, y apareció lo de la psicología y apareció poder laburar desde como psicóloga también, ¿no? De haberme recibido y haberme la oportunidad de trabajar en el consultorio. Y como vos decís, en las escuelas muchas veces aparece con niños este, argumentos que tienen que ver con que, bueno, esta escuela no es para tu hijo y a mí me gustaría saber cuál sería la escuela para ese niño en particular, porque si no, no existiría. Creo que no existe, no hay una escuela para cada chico en particular. Y esta cosa también de adecuar, ¿no? Adecuar ciertas cuestiones, en mi caso tienen que ver con arquitectónicas, pero muchas veces pasa con los chicos que tienen que ver con adecuar contenidos. Y eso no, es simple, no es muy trabajoso, pero bueno, muchas veces son barreras para que, o argumentos un poco válidos para decir que este chico no es para esta escuela. exacto. Mira, yo, y para ir cerrando, en la última clase, yo viste que doy una formación y esta clase, la clase del jueves, justamente hablamos de las barreras psicológicas, ¿no? Que nosotros tenemos. Mm, Y yo siempre planteo, ¿no? Digamos, si querés, este postulado, que cuando hablan esto de yo no estoy capacitado, mm, nosotros las personas, no importa la profesión que seamos, no nos capacitamos en personas, nos capacitamos en distintas profesiones que tienen que ver, no sé, el abogado en las leyes, el médico en el cuerpo humano. Dentro de la especialización médica hay médicos que se especializan en traumatólogos, cardiólogos. Ahora, no en personas. Un mm. cardiólogo no puede decirte a vos, no voy a atender a un chico con síndrome de Down porque yo no me especialicé en síndrome de Down. Pero vos atendés corazones, ¿no? Digo, Exacto. eh, no, ¿se entiende? Entonces digo, esta cuestión de creernos que nosotros nos especializamos en personas y por eso podemos, el docente, no hay mucha diferencia, y lo digo desde la experiencia, ¿no? Desde mi hijo con síndrome de Down, digo yo, porque no lo tiene, forma parte de su característica, por escuela especial. A ver, una maestra enseña, no Mm, importa quién, enseña contenidos, no cambia la matemática para un chico con síndrome de Down que para un chico que no lo tiene. Es decir, 2 más 2 son 4. De acá tal cual. y en todo el mundo. Es decir, ¿qué es lo que cambia? La actitud, la vocación de servicio, la humanidad. Yo sé que tengo enfrente una persona que quiere aprender, yo buscaré el cómo, ¿no? Y acá vienen los apoyos, los Exacto, el cómo. dispositivos, las adecuaciones. Digo, ¿no? Que también tiene que poner en agenda el para qué. Yo le enseño a este chico de determinada manera o busco formas porque justamente tiene que haber una funcionalidad en el aprendizaje. Lo que Mm, pasa es que venimos con escuelas de antaño donde, digamos, la estructura de base, habría que poner todo en alerta rojo, ¿no? Y sí, empezar a mirar las raíces y las fortalezas de cada niño
¿no? Hay un libro de un pediatra, que ahora no recuerdo, que yo lo presté y nunca más, no sé qué se lo presté y no me lo devolvieron, que justamente hablaba mentes diferentes, aprendizajes diferentes. Uno quizás creyó en toda su vida, por ejemplo, te doy mi ejemplo, que yo era un desastre con la geografía, que era una burra, con la historia. Y en realidad porque a mí mis intereses van por otro lado, ¿no? Y uno cree que es un incapaz porque no te salen determinadas cosas, y nada, tu mente va hacia otro lugar. Y hay que justamente ayudar a potenciar eso que la persona tiene como fortaleza, y si no, es algo que quizás no tiene esa fortaleza, pero tiene el interés de aprender eso, porque a veces no van de la mano, ¿no? Lo que yo me Mm, gusta con mi habilidad innata, ¿no? Yo siempre pongo el caso de Maradona. Maradona era un genio jugando a la pelota, pero ¿qué hubiese pasado si no le hubiese gustado jugar a la ujú. pelota, ¿no? Digo, como que la guardaba en un tachito. Entonces también es importante poner en agenda a las personas de que también, más allá de que puedan o no tener habilidad o no para determinadas cosas, si es lo que a vos te gusta y te hace feliz, bueno, deberíamos trabajar en el nivel de expectativa que le ponemos a eso, ¿no? Para que no genere un nivel de frustración muy grande y una exigencia exacerbada. Porque ¿dónde Exacto, sí. encontramos el sentido de vida, ¿no? ¿Dónde encontramos ahí eso que cosechamos, ¿no? Para tener una siembra, un fruto, porque si no, ¿cuál es el sentido de vida, ¿no? Pasarla mal todo el tiempo, hacer cosas que no nos gustan y dejar nuestros intereses, nuestras vocaciones, que son varias, no es solamente una vocación, que eso también es otro concepto que hay que trabajar mucho, el tema de la vocación, porque si pensamos que se nace con vocación y el que no nació, ¿qué hace? ¿Se pega un tiro? No, no, la Claro, vocación tiene que ver con la evolución de la vida, ¿no? Donde uno va encontrando eso que te hace bien, ¿no? Que quizás puede ser algo trascendido o no, pero también es esto de poner en agenda el disfrute de las cosas que hacemos. Entonces, cuando se habla de capacitación, yo no estoy capacitado, sos docente, te preparaste para enseñar a un otro, digo, ¿no? Entonces es una cuestión vincular. Y bueno, con vos justamente en este cambio generó, ¿no? Desde su ignorancia, que también era la tuya, me imagino, porque nunca habías estado usuaria de silla de rueda, pero tomaste no. riesgo, creíste en vos, y vos ¿por qué tuviste que dejar de creer todo eso? Porque otros no creyeron, ¿no? Digo, por eso las raíces son tan importantes para que otro no venga y te tire de un ondazo. Sí, 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 tal cual. La verdad que yo no sabía, tenía experiencia en, en trabajar con personas con discapacidad, pero nunca me había sentado en una silla de ruedas y había estado 2, 3 meses porque me había pasado algo, nunca. Y la verdad que fue como un aprendizaje constante. Yo creo que de alguna manera uno tiene algo interno que hace que busque siempre salir adelante. A veces nos cuesta más, nos lleva más tiempo, eh, pero creo que inconscientemente todos tenemos esa cosa de supervivencia y querer salir adelante. Pero bueno, en mi caso fue como un proceso y ese proceso a mí me llevó bastante tiempo, ¿no? Hoy lo estoy hablando con el diario del lunes, ¿no? Como que se dice, pero eso no fue de un día para el otro. Y haber Exacto. también pasado por todas esas instancias hace que hoy lo pueda mirar desde otro lugar, ¿no? De otra Sí, sí, manera, un poco lo más hayas, tranquilo. Sí, claro, hayas pasado tu procesado, exacto. procesado, tus distintas, tu proceso Sí, de sí, duelo, porque sí, obviamente, ¿no? que Eh, también duelar un cuerpo que yo no voy a volver a tener nunca más, eso también fue exacto. un proceso que tuve que hacer. Y con Bueno, respecto a lo que es institucional escuela, y con esto, perdón, y termino, sí, me parece que falta un montón, hubo varios cambios a lo largo de estos años, pero sigue todavía esta cuestión, como vos decís, de que parece que nadie está capacitado. Y creo que no hay mucho, no es que tenés que aprender de un libro para poder estar con una persona con discapacidad o para que aprenda una persona con discapacidad, sino más bien hay que ir acompañándolo y viendo qué logra. Y eso no pasa con un niño con discapacidad, pasa con todos los niños, porque todos aprendemos diferentes y todos somos distintos. Así que somos singulares y eso nos distingue del resto
no somos todos iguales, entonces no se puede ser todo homogéneo, y creo que la escuela todavía está en ese lugar, de querer ser todo homogéneo y que salgamos todos sabiendo lo mismo. Y la realidad es que no es así. Cada chico toma y aprende los contenidos de distinta manera, y es más, cuando le contás un cuento a un chico, te lo va a contar cada niño de distinta forma, porque lo va a agarrar y lo va a devolver o te lo va a querer contar de acuerdo a lo que él puede dar o puede entender de lo que escuchó. Así que bueno, eso, ¿no? Bueno. Sí, el tema es que, bueno, hay que cambiar estructuras, ¿no? Hay que romper toda una estructura, tirar abajo, limpiar bien el suelo para volver a sembrar una escuela distinta, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Y la resiliencia, que hoy se llama resiliencia en la consultoría psicológica, en el counseling, justamente Carl Rogers habla de la tendencia actualizante. Todas las personas tenemos la capacidad, ¿no? De salir, de tener esa supervivencia, de querer seguir viviendo y haciendo lo imposible por salir de estos, quizás, atmósferas hostiles para nuestro bienestar, porque todos caminamos hacia la calidad de vida. Lo que pasa es que a veces estamos mediados por contextos muy hostiles, donde no tenemos apoyos reales, donde la familia hay gente que está muy sola, que es muy vulnerable, que no tiene las herramientas cognitivas, emocionales para gestionar todo esto, y se hace muy difícil y se termina aislando, sí. Y no todos tienen la capacidad que vos tuviste, y para mí esto, que vos estés acá, yo no diría admiración, porque me parece que no es la palabra, admirar a una persona, ¿no? Y ponerla en ese lugar, digo, tampoco es por ahí, ¿no? Porque, digamos, tener una discapacidad no te hace excepcional, digamos, sino es la manera en que vos la mirás. Hay una activista que justamente habla de esto, y me parece que es sumamente importante, ¿no? Porque admirar a alguien es también separarlo, ¿no? De la humanidad, ¿no? Es ponerlo en un lugar que no está bueno. Somos todas personas que nos pasan cosas que la vida nos presenta, y todos somos diferentes, y ser diferentes está buenísimo, y de eso se trata la vida, de poder, yo digo, si yo le digo a un grupo de personas, júntense todas las personas que tengan pelo largo, va a haber grupos. Si les digo, júntense todos los que tengan pelo corto, va a haber grupos. Si les digo, júntense todas las personas iguales, no va a haber grupo. Pero sí va a haber, ¿no? Un grupo de personas diversas que ocupan un mismo espacio. Entonces creo que esa es la imagen que nos tenemos que llevar. Y para cerrar me gustaría que, si querés dejar un mensaje, no sé si hubo acá, si hubo acá algún mensajito para vos. Sí, bueno, me han buenas puesto noches. ahí un montón de cosas, agradezco a la gente que me Buenas escribe. noches, amiga. Hola, amiga. Muy interesante. Acá están saludando, cansada hoy, ya envié, a ver, voy mirando. Y bueno, me gustaría que para ir cerrando dejes tu mensaje, qué es lo que vos querés transmitir, siempre para adelante, grosa, te dicen acá, una genia Adri, yo fui la compa de sí, de la U, y para mí sos mi orgullo, cómo te manejas en todo, y sobre todo excelente persona. Acá dicen, cuánta fortaleza, abrazo grande, qué hermosa historia de resiliencia, qué buen tema, felicitaciones. Hablar de inclusión es pedir el cambio, empezar a decir convivencias, aprender a convivir. Uy, un montón de mensajes. Sos un ejemplo Sí, de un mujer montón. que se puede, hermosa charla. eh, y eso es la convivencia, muy orgullosa de ser tu mamá. Ay, tu mamá está acá también, sos un Sí. ejemplo. Bueno, agradezco a todos los que se sumaron, difundan, porque estos espacios realmente son necesarios, que podamos alzar la voz, y que las personas con discapacidad sean reconocidas como corresponden, y que en realidad nadie las tiene que habilitar a nada, ¿no? Tenemos que dejar de aplastarlas, ¿no? Y dejarles el espacio que por su propia existencia tienen, como todos nosotros. Así que bueno, te dejo dando el mensaje mientras yo voy a buscar la musiquita para ir cerrando. Bueno, nada, para finalizar esto, que no bajar los brazos. Sé que hay un montón de gente que está atravesada por la discapacidad y no tiene recursos, como vos dijiste, ni económicos, ni quizás las fortalezas o cognitivas, o gente que los acompañe, transportes públicos, por ejemplo, que bueno, eso será otro tema.
para llegar a lugares a solicitar distintas cuestiones. Pero bueno, no bajar los brazos. A veces todos los días son diferentes. Yo también me levanto días que no tengo ganas de estar en la silla de ruedas, esa es la realidad. Pero sin embargo, bueno, le pongo el pecho o le pongo las manos a las ruedas y sigo y trato día a día de ponerle un poco de vida, ¿no? Porque el vivir a veces se hace imposible, pero bueno, se puede superar, se puede seguir, no hace falta este, que nos quedemos encerrados, porque en realidad eso es lo que nos transmiten constantemente. Así que salgamos a la calle, alcemos la voz, esa frase que siempre dice nada de nosotros sin nosotros me parece que es súper importante. Nosotros tenemos que tratar de que los lugares sean ocupados por personas con discapacidad y nosotros tenemos que tratar de que eso sea una lucha. Y cuidarnos también entre nuestros propios colectivos, ¿no? Darnos aliento entre nuestros propios colectivos, para mí es importante. Y estas charlas sirven no para que me admiren a mí porque salí adelante y demás, sino para que entender que de alguna forma se puede, y que se puede estudiar, y que se puede cambiar, y se puede hacer una metamorfosis laboral como la que hice yo, o se pueden hacer otras cosas más chiquitas o más grandes, y se puede, y no tengo más palabras para decir. Y agradecerte muchísimo, Celia, porque es un espacio hermoso el que me Claro. brindaste. Yo agradecerte a vos porque me encantó conocerte, sinceramente, y a todo esto que vos decís, yo quiero sumar que nos hagamos cargo, los que no tenemos una discapacidad, porque nosotros tenemos que somos corresponsables, y eso quiere decir que todos tenemos que participar en eliminar las barreras, que en realidad somos las personas su principal barrera, ¿no? Con las actitudes, los prejuicios, digo, es una cuestión de actitud, de intención, de voluntad, de amor, para que todos podamos tener libertad de ser quien somos, ¿no? Y muchas veces quizás en un restaurante ves que no hay una silla que está cerca, bueno, ves que viene una persona usuaria de silla de rueda, anda, ayuda, corre la mesa, hace algo, ¿no? Para que esa persona entre a tomarse una birra, a comerse una pizza, a salir. Digo, creo que todos nos tenemos que involucrar, tenemos que dejar de mirar para otro lado, porque si bien podemos hablar de colectivos, ¿no? El mayor colectivo somos todos como sociedad y necesitamos, Exacto. como te decía recién, si yo digo, separémonos, a ver, júntense las personas que somos todos iguales, no va a existir eso, jamás. Entonces nos vamos a ver todos dentro de un mismo espacio y vamos a ser un grupo igual, ¿no? Y tenemos que valorar la diferencia y hacernos cargo de la parte que nos toca y dejar de mirar hacia un costado. Así que bueno, te agradezco mucho, gracias a todos los que no llegué a leer todo. No tenemos una discapacidad, obviamente es una condición, por supuesto, es una característica más de la persona, ¿no? Digo, y eso es importante, dejar de decir que la persona con discapacidad es una persona enferma, no lo es una condición, de ninguna manera, tampoco romantizar la discapacidad porque hay dolor, pero no pongamos más barreras, ¿no? Y hagámoslo más difícil de lo que ya es en realidad, porque no es fácil, pero no es imposible. Tal cual. ¿No? Y cada uno Difícil, tiene pero no derecho de imposible. vivir la vida como quiere, como sueña, y nadie tiene el derecho de quitarle esa posibilidad. Así que bueno, Adriana, te agradezco mucho, les mando un cariño a todos, y a mí me encanta poner esta canción, y nos vamos con esta canción, a ver si se escucha. Ahora vamos a poner el principio. Siempre se puede, ¿eh? Vamos. Hagámonos cargo de la parte que nos toca, no miremos hacia el costado. Nos vemos el sábado que viene con otro próximo invitado, y el que quiera alzar su voz, este espacio es suyo. Gracias, Adriana, un placer conocerte. Gracias, Celia. Chao.